Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigos, he titulado el comentario editorial de hoy, 64 años de aquel 14 de junio. Tiene que ver con aquella expedición que despertó a este pueblo de la inercia y comenzó de nuevo a hacer conspiraciones para la muerte o el derrocamiento del tirano Rafael L. Trujillo Molina. Y comienza diciendo así: en aquel grupo había médicos, ingenieros, abogados, estudiantes y de distintas nacionalidades que acompañaban a la mayoría de aquellos dominicanos dispuestos al sacrificio de sus vidas con tal de hacer desaparecer la tiranía que por entonces mantenía sojuzgado al pueblo quisqueyano. En el paraje Mil Cumbres, en la isla hermana de Cuba, allí estaban concentrados preparando los cuerpos, pues tendrían que andar por montañas mucho más empinadas. Los comandantes Jiménez Moya y Delio Gómez Ochoa los entrenan. Hay entusiasmo, decisiones firmes de tumbar al tirano. La poeta Carmen Natalia Bonilla Tiles les hace llegar aquel poema que ella tituló Canto al Soldado Inminente, una joya épica en donde les narra a las peripecias que hallarán en el espinoso camino por aquellas montañas de la patria sojuzgada. Y aquel 14 de junio de 1959, un día como hoy, llegan dispuestos y felices los que desembarcan por Constanza. Rápidamente dominan a los soldados que vigilaban el pequeño aeropuerto y se internan por los escabrosos picos de las más altas montañas quisqueyanas. Chocan con las tropas de la tiranía, los cuerpos se agotan, escasean los alimentos, pues esas montañas no solo imperan los altos picos que la coronan. Muchos caen peleando como verdaderos guerreros. Los demás compañeros que desembarcarían por Maimó y Estero Hondo no lo hacen el mismo día en que lo hicieron los que llegaron por Constanza. Los ejércitos del tirano prácticamente aniquilan a la mayoría de los expedicionarios, muchos de ellos protagonistas de luchas heroicas. Otros son tomados como prisioneros que serían torturados con salvajismo en el 9 y la 40. Militarmente, aquello fue un desastre, pero fue no la chispa, sino el fogonazo que despertó aquel pueblo adormilado y que comenzó a crear aquellos grupos del movimiento revolucionario 14 de junio. Los estudiantes forman entonces grupos de izquierda. Muchos jóvenes fundan aquellos clubes culturales que surgían en los barrios y el fermento revolucionario crece y crece en ciudades, campos y parajes. Ahora se veía que el sacrificio de aquellos dominicanos no fue en vano. El régimen arrecia las persecuciones. Las cárceles se atiborran de muchachos y jóvenes, hembras y varones. Ocurre el horrendo crimen de las hermanas Mirabal y de su amigo Rufino de la Cruz. Y llega el 30 de mayo de 1961 y el tirano es ajusticiado camino a San Cristóbal. Lo demás es historia reciente. Pequeñas historias de luchas donde la sangre del pueblo abonó la tierra de Luperón, Manolo, Camaño y muchos más que perecieron en las jornadas contra el balaguerismo, la guerra patria y otras luchas que ya consagran la historia. Atrás, los traidores que pretendan borrar la historia. Atrás, los que todavía alaben a los de la tiranía trujillista. Y si es necesario, muerte a los que aún se atrevan a loar al déspota. La sangre de los muchos dominicanos que han caído no puede haber sido derramada en vano, pues pueblo que olvida su historia está condenado
a repetirla. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, en otra información, aquí el procurador fiscal titular, el doctor Osvaldo Bonilla, confirmó esta mañana que los apresados con el operativo Halcón 4 de ayer son alrededor de 20 y en el transcurso de hoy se estarán depurando. En el transcurso de hoy, tanto aquí como en Santo Domingo, donde fueron trasladados algunos de los prevenidos, haremos la depuración correspondiente para luego establecer cargos contra los que tengan algunas responsabilidades con el crimen organizado en Santiago y el Cibao, declaró Bonilla. Ayer más de 70 fiscales y 1.300 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, fuerzas especiales de la policía y efectivos militares, con la colaboración de la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, realizaron más de 20 allanamientos en esta ciudad, La Vega y San Francisco de Macorís, provincia Duarte, San Cristóbal y Hermanas Mirabal, en busca de organizaciones ligadas al narcotráfico y el sicariato. Los allanamientos iniciaron pasadas las 3 de la mañana y se extendieron hasta horas de anoche. Asimismo, se realizaron allanamientos en varias cárceles y establecimientos comerciales. El Ministerio Público y los organismos de investigaciones han ocupado evidencias de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazan a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas con la intención de crear pistas falsas. Y por cierto, don Ramón, en esos allanamientos pescaron a algunos policías Sí, haciendo hay su agosto. Todavía estamos en junio, haciendo su agosto. hay un cable, creo que por ahí, sobre eso. El sector del hoyo de Bartola, ubicado en Santiago, era el centro de operación de Joel Ambioris Pimentel García, la Jota, el presunto narcotraficante que habría amenazado de muerte a la procuradora Miriam Germán, y a quien las autoridades le atribuyen además decenas de muertes violentas en varias provincias de la región norte del país. Así lo aseguran el Ministerio Público a través de un comunicado enviado a la prensa, en el que ofrecen detalles sobre la puesta en marcha de la operación Halcón 4 en contra de varias organizaciones del crimen organizado cuyos miembros son investigados por asesinatos y narcotráfico. Las fuerzas élites han penetrado lugares considerados difíciles y han tomado el control de zonas que por años fueron consideradas territorios dominados por algunas organizaciones criminales, como el Hoyo de Bartola, centro de operación del extraditable Joel Ambioris Pimentel García La Jota, expresó el órgano persecutor. Agrega que La Jota fue deportado de Estados Unidos después de cumplir allí una pena por narcotráfico. Como dominicano viajó a Colombia y con identidad de colombiano a España, donde hizo residencia como dominicano. Le imputan ser el cabecilla de una red que se dedica a cometer varios delitos como sicariato, narcotráfico nacional e internacional y lavado de activos, además de ser dueño de la mayoría de los puntos de drogas de Santiago de los Caballeros. No creo, no, que sean los dueños de la mayoría de los puntos. Aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo, la gente sabe. Lo único que no lo saben es la policía y la DNCD, pero el público y el pueblo lo sabe. ¿Quiénes son los dueños de la mayoría? Bueno, pero dice el cable que el dueño era él. Yo lo dudo. 2 agentes de la Policía Nacional, y eso, por suerte, ¿verdad? Le apareció una piedra con lo de doña Miriam, porque si no pasa eso, tampoco se dan cuenta que son dueños de puntos.
Mire, dos agentes de la Policía Nacional fueron apresados este martes al ser sorprendidos presuntamente intentando robarse cerca de 1 millón de pesos en un establecimiento allanado como parte de la operación Halcón 4 en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Los privados de libertad cuyas identidades aún no se han revelado están adscritos a la unidad Lince del Cuerpo del Orden. Durante los allanamientos fueron arrestadas al menos 10 civiles en sectores de Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega. A los detenidos se les vincula con la amenaza de matar al hijo de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, decenas de muertes por sicariato, narcotráfico y lavado de activos en redes de crimen organizados a las que supuestamente pertenecen. También los relacionan con acciones ligadas al cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles y soborno a autoridades. Señores, Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del sátrapa, ha escogido el 64 aniversario de la llegada de los expedicionarios de Maimón, Constanza y Estero Hondo contra la más abominable tiranía del Caribe para desafiar y denigrar a la autoridad electoral de la República Dominicana. Fuera del contexto de la ley y abusando de la bonomía y receptividad de los dominicanos, el sujeto ha dicho que la Junta Central Electoral, que rechazó sus aspiraciones en el 2020, era una junta perversa y corrupta, repitiendo en una rueda de prensa que no tiene ningún impedimento legal para aspirar a la presidencia de la República. Como bien ha recordado el abogado Francisco Álvarez Valdés, Ramfis Domínguez Trujillo recurrió a la negativa de la Junta Central Electoral para reconocer sus derechos a postularse. Quien rechazó esa acción fue el Tribunal Superior Electoral, encabezado por Román Jaques Liranzo, hoy presidente de la Junta Central Electoral. Ramfis Trujillo olvida que quien presidió el Tribunal Superior Electoral, que rechazó su acción de amparo que pretendía se reconociera su candidatura presidencial en el 2020, es el mismo que preside la Junta Central Electoral actualmente, Román Jaques Liranzo, quien ha demostrado coherencia. No pasará. En esta acción paralela, el martes pasado, el señor Domínguez Trujillo notificó intimaciones contra varios periodistas y comunicadores, entre ellos a Maricela Álvarez y a Pablo Macchini, intimándoles a una rectificación por los juicios impuestos difamatorios, según él, utilizados en su contra. Animamos a estos comunicadores a continuar su trabajo y no detenerse ante las intimaciones legales que buscan coartar la libertad de expresión. Y como ahora vivimos en tiempos de democracia y libertades, no será posible callar a periodistas como ocurría en los tiempos del abuelo de Domínguez Trujillo. Ramón, y él no es americano. Él es estadounidense y no ha renunciado a la ciudadanía. Y para pretender llegar a la presidencia de la República Dominicana, no puede tener dos nacionalidades. Sí, no, para inscribir una candidatura, tiene que ser así. Claro. Y además, vivir en el país también una cantidad de años. Yo no entiendo. Creo que hasta 5 años corrido. Sí. Corrido, no es de que viniendo en un avión corrido, y ya de pasaporte, corrido. No. Mira, ha llegado un cable aquí, que le voy a dar lectura por su importancia. Tiene que ver con algo muy sensacional. Miren, la larga búsqueda de vida extraterrestre acaba de recibir un gran impulso con un nuevo estudio científico publicado el miércoles
en la prestigiosa revista Nature. Un grupo de científicos descubrió que el fósforo, un componente clave para la vida, existe en el océano debajo de la superficie helada de Encélado, una de las lunas del planeta Saturno. El hallazgo se basó en una revisión de los datos recopilados por la sonda Cassini de la NASA, con los cuales se elaboró el informe publicado en Nature. Cassini comenzó a explorar Saturno y sus anillos y lunas en el 2004, antes de incinerarse en la capa gaseosa de la atmósfera gigante cuando terminó su misión en el 2017. Este es un descubrimiento asombroso para la astrobiología, dijo Christopher Gain, del Instituto de Investigación del Suroeste, uno de los autores del artículo, y agregó: hemos encontrado abundante fósforo en muestras de hielo que brotan del océano subterráneo de esa luna. Vamos a escuchar a continuación el grito desesperado de un padre, se llama Esmerly Mateo, pues su hija de 17 años no aparece desde el domingo. Esto ocurre en Cienfuegos. Maylin Jiménez Melo. ¿Qué edad tiene ella? 17 años. ¿Dónde reside? En Cienfuegos. Ok. ¿La forma que ella salió, cómo fue? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos días tiene desaparecida? Fue el domingo que salió, de que a las 8 de la mañana, porque yo vivo de la noche, yo vivo en el campo y me enteré anoche que me llamaron. ¿Ella acostumbraba a salir de esta manera? ¿Ella acostumbraba? No. No. Y no le tiene... pedía la permiso para salir. Y no tiene un noviecito que ustedes sepan por ahí, que tal vez ella haya ido con ella. No. ¿Y qué problema tuvo ella allá en la casa, que ustedes sepan? ¿Una discusión o algo? No, yo no tengo discusión. ¿Cuál es el lugar ustedes han ido buscándola? No, estaba en Cienfuegos buscándola, fuimos al hospital tuvimos el baile de Cienfuegos. Ok. ¿El nombre suyo cuál es? Rafael Jiménez Melo. ¿Usted es su papá? Sí. ¿Usted me dijo que ella tiene qué edad? 17 años. 17 años tiene ella. Ajá. Hágale un llamado a ella por si la ven por ahí o está viendo este mensaje. Meli, por favor, si tú estás viendo ese mensaje, contéstanos, que estamos desesperados.